Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Por eso es oportuno primero empezar por la parte más amplia, que es hablar de acoso laboral o moving, que así se le suele llamar en inglés y se ha popularizado en español. Se asumió ese anglicismo como tantos otros, y luego ir derivando hacia una de las manifestaciones del acoso dentro del mundo laboral, que es el acoso sexual. Para empezar diciendo que no se trata de una ñoñería, es bueno asumir que cuando hablamos de acoso, lo dije la semana pasada, estamos hablando de una práctica reiterada, en la que ya ha habido una manifestación, ya sea directa o indirecta, de que el otro no quiere ser acosado o que se está produciendo algún tipo de malestar. Yo me fui a la Carta de los Reyes Magos que la Organización Internacional del Trabajo hace. Digo eso, Carmen, porque cuando tú lees los convenios, además de las leyes en nuestro país, tú dices, bueno, esto es como un deseo, ¿no? Pero deberían estar más ajustados, yo pienso, a lo que es posible poner en marcha, más que a esa intención inicial y punto, ¿no? Y por eso quizás muchos de los convenios se quedan en letra muerta y forman parte quizás de ese lavado de cara o de marketing que a través de los organismos multilaterales muchos estados se esconden, ¿no? Y entonces ellos definen el acoso laboral como toda conducta que constituya una agresión o un hostigamiento que se ejerce sobre un trabajador. La mayoría de la gente le viene a la cabeza que es el jefe o la jefa, la persona que tiene más poder, quien infringe ese acoso o quien lleva a cabo el acoso, pero cuando miramos las estadísticas es mucho más frecuente ser acosado por un compañero o una compañera, por alguien que a veces tiene tu mismo nivel, y eso es curioso, ¿no? Porque son otros de los malos entendidos que hay con respecto a este fenómeno. También se piensa que es un fenómeno que solo le pasa a las mujeres. Cuando hablamos de moving en general, encontramos que las estadísticas señalan que frente a un 78% de mujeres, hay un 80% de hombres que son acosados laboralmente en sus trabajos. Eso es otro mito que se nos cae estrepitosamente. Y quiero mencionar algunas de esas formas de acoso, por hacer pedagogía, porque hay mucha gente que ni siquiera piensa y solo cree que estamos hablando de acoso cuando se llega a un extremo muy grande. Cuando tú gritas, avasallas o insultas, eso todo el mundo entiende que es acoso. Pero cuando tú le asignas objetivos o proyectos con plazos que son inalcanzables de cumplir, la gente no piensa que eso es acoso, y lo es. Y quiero decir que en este caso se trata de un acoso muchas veces institucionalizado a través de los famosos planes, y hay mucha gente que este año se va a quedar en empresas dominicanas, incluso de prestigio, que se va a quedar sin la boronita de su bonificación, porque claro, como no cumple esos objetivos que son inalcanzables. También estamos hablando de una sobrecarga selectiva que se hace sobre una persona en particular, amenazas de manera continua a la víctima de que la vas a votar o que está haciendo mal lo que hace, quitarle áreas de responsabilidad clave sin que medie un cambio en el contrato, en las asignaciones, modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades que esa persona tiene, que eso en la administración pública, Carmen, se hace terriblemente. Incluso en los cambios de gobierno, la gente empieza a sospechar que le van a cortar la cabeza por este tipo de maniobras. No hay una reunión en donde se le diga, mire, si usted va a ser cambiado, sino que muchas veces se apela a mecanismos de acoso, y no hablo solamente de este cambio de gobierno, hablo de los cambios de gobierno en sentido general, incluso a veces dentro del mismo partido que cambia de candidato. También tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas que son exclusivas para fastidiar o estigmatizar a esa persona,
ignorar, ya sabemos que ignorar es una manera, hacerle el vacío, hacerle el fo, como decimos aquí, hablando solo a una tercera persona presente y tú haciéndote que esa persona no está ahí permanentemente haciendo eso, retener informaciones que son cruciales para el trabajo de la persona y manipularla y luego hacerle creer a la otra persona que ha cometido un error, difamar a esa persona en la institución, con rumores maliciosos o calumnias que van en contra de su reputación, infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo que hace la víctima, bloquear el desarrollo de su carrera profesional, no le permites una formación continua, el cheque no aparece, limitaciones de acceso a promociones, ignorar las cosas que hacen bien, dejarlo fuera de los premios, criticar sus ideas, sus propuestas de una manera denigrante y hacer como dicen ahora con otro anglicismo, el micromanager, que es el tú estar encima de un trabajador que tiene un grado de madurez en su desempeño que no amerita ese seguimiento, castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa que esa persona tenga, ridiculizarlo, invadir su privacidad, robarle cosas. Yo he sido víctima de eso, de que me han robado, atacar sus convicciones y ridiculizarlo con eso. Es decir, fíjate qué decálogo tan amplio, y estamos hablando entonces de algo que ocurre de forma reiterada. Mucha gente que sufre moving o acoso laboral a veces sospecha, porque hay acosos que son muy sutiles, o hay veces que tú no sabes realmente que esa maniobra simplemente te tocó un mal compañero, una bruja o un brujo, pero mucha gente confunde por lo brutal que son las consecuencias de este tipo de situación con el burnout o el síndrome del quemado en el trabajo, porque nada quema más que tú trabajar en un medio, en un ambiente laboral absolutamente negativo. Y lo que sí quiero resaltar, Carmen, antes de pasar al acoso sexual en esta introducción que siempre hacemos, es que se asume que es un problema entre dos personas o entre un grupo de personas. No se asume, como considero que debe asumirse, como un problema de la dinámica de la institución y sobre todo las repercusiones terribles que tiene, no solamente para el individuo, que tiene para la empresa. Y eso yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta, porque hay gente que cree que bueno, que yo tengo un buen gerente, una buena gerente, un buen director o incluso un presidente, y yo no quiero prescindir de su servicio porque considero que me beneficia. Pero una persona que acosa, ya sea sexual o de manera, a forma de movie con otras maniobras, es una persona que va permanentemente a hacer salir a mucha gente o a enfermar o disminuir su rendimiento significativamente. Y entonces tú ves que en un departamento rotan muchísimos empleados, hay una curva de aprendizaje que la paga la empresa, que son a veces 3 meses, para que ese individuo conozca los procesos y los domine. Hay una inversión de tiempo, hay una inversión de dinero, de sobrecarga de los demás empleados que tienen que estar ahí apoyando, y no se dan cuenta que a mediano plazo la empresa está perdiendo con eso, en términos no solamente reputacionales, sino en términos de números. Entonces, hay veces que tú no entiendes. Yo recuerdo, y me voy a reservar el nombre, una entidad financiera, para ponerlo más amplio, que tenía la máxima cabeza, que hacía reventar y llorar a vicepresidentes, a directores, hombres y mujeres, porque él pedía una cosa, después pensaba que no era eso. Hay personas que van pensando sobre la marcha qué es lo que van a decidir cuando se supone que tú eres un directivo. Una de las cosas que se recomienda es que tú sepas, ya hayas decidido qué es lo que quieres para que luego puedas dar instrucciones precisas. Y cuando la gente tenía que estar en las reuniones de staff, pequeñas o grandes, o no en el one-to-one, como le llaman aquí, a ese encuentro entre el jefe y el empleado o la jefa, que es cuando tú puedes pues hablarle de esas oportunidades de mejora y resolver cualquier problema que haya. No, al acosador o a la acosadora le encanta
un ambiente en donde haya gente, porque si no, no tiene gracia el humillar, ¿no? Y entonces, con las presentaciones en esa entidad bancaria, empezaban con los slides, las burlas, los boches, las humillaciones, y ir a presentar cualquier tema en esa reunión, en esa entidad en concreto, había gente que terminaba en urgencia, con ataques de pánico y con muchísimas situaciones. Fue una situación que duró mucho tiempo y que me tocó ver de cerca con gente conocida, y tú veías hombres que se derrumbaban. Y lo más tremendo es que con el tiempo el individuo ya no está pensando en que está viviendo una situación de abuso, sino que empieza a permear su autoestima y a echarse la culpa y a creer que entonces, que eso es lo que pasa con toda forma de violencia. Cuando penetra mucho tiempo, lo que se va cargando en ti es tu seguridad en tu criterio, tu seguridad en tus capacidades, y la gente terminaba creyéndose que era un inútil, porque eso es lo que pasa con la violencia sistemática. Aquí abunda mucho el acoso laboral. Aquí no existen mecanismos de resolución de conflicto a nivel de las empresas. Creemos que darle un taller de un día, a mí a veces me invitan, Carmen, a que yo vaya y dé un taller. Recuerdo el otro día una institución que me decía, venga a dar un taller de inteligencia emocional, que aquí estamos teniendo muchos problemas porque los directivos de esta institución le hablan mal a los empleados y los empleados entonces a los clientes. Y yo le dije, pues mire, vamos a tener una reunión para yo entender mejor cuál es la problemática. Cuando me siento, era un problema tan grave que yo le dije, mire, yo no me puedo prestar a venir aquí, por más bien que ustedes me paguen 2 horas a contar que aprendiendo 3 frasecitas lindas de Goleman sobre inteligencia emocional, este tema se va a solucionar. Si ustedes de verdad tienen la intención de trabajar, yo les puedo presentar un plan de mayor calado con muchísimo gusto, pero yo estoy segura que habrá muchísimos otros colegas que estarán felices de dar esta charla, pero yo no la voy a dar, porque creemos como que matamos la mala conciencia quizás y llenamos los requisitos de los planes del año haciendo capacitaciones, Carmen, que no van a tener ningún impacto. Una charla de 2 horas sirve cuanto más para tú enterarte de un tema que si tú no profundizas tú no vas a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, después de la pandemia yo observo que, y es una observación que no llega a tener entidad científica porque no lo he hecho a través de una investigación, pero como una observación puedo decir que veo que es más frecuente, y además veo una mayor tendencia a quebrarte antes. Había gente que podía, Carmen, aguantar esa situación, sobre todo empleados públicos que se quedan en un sitio aguantando carros y carretas, ahora que existe la carrera del servidor público, y que después de todo lo ocurrido en la pandemia, 2 años o 1 año y pico, en el que todo el mundo gastó su reserva, pues viene una situación de esta naturaleza en un contexto de sobrecarga laboral que no se habla, que todo el mundo se hace los locos, y que revela una cortedad de miras en la clase empresarial dominicana, porque es contra tus propios intereses que tú estás yendo, no es solamente atentando contra los derechos de los trabajadores. En el caso del acoso sexual, Carmen, también se piensa que solamente son los hombres los que acosan. Es verdad que hay una tolerancia pasmosa dentro de la sociedad dominicana y muchos países latinoamericanos, en donde se da por hecho que hay que aguantar cierta dosis de galantería, entre comillas, de salameo y de porque te toca, o porque simplemente tienes un jefe que repara constantemente cómo tú vas vestida, algo que en realidad es impropio de un medio de esta naturaleza, ¿no? En el mundo del trabajo. Y hay hombres, sé de amigos míos incluso, que se han visto, porque entonces algunas mujeres no tienen pendiente eso, Carmen, creen que se lo están poniendo fácil al hombre y se creen el mito de que el hombre tiene una sexualidad incontrolable y que por lo tanto puede ser hasta halagador que ella esté poniendo en marcha un acercamiento
no deseado por la otra persona y continuo, y por lo tanto eso también es acoso. Muchas mujeres que incluso que yo he conocido no tienen pendiente que el acoso se puede producir también de ellas hacia ellos. Y se producen, recuerdo la historia de un amigo muy querido que se vio en una situación tan terrible porque era su jefa, que él quedó con el marido. Y le dijo, mire, yo lo siento, pero es que su esposa me tiene bajo una situación absolutamente insoportable, porque además él tenía el temor de que encima ella fuera a decir que era al revés. Como una película de hace varios años que fue muy paradigmática, Carmen, que seguro Cine y compañía recordarán, y Anina, que fue con Michael Douglas y Demi Moore, que él era acosado por ella. Y que no le creían, y que además él sentía mucha vergüenza y mucha confusión a la hora de querer buscar ayuda hasta que las cosas se fueron de control y bueno, termina en una situación tremenda aquello, ¿no? Hay muchos mitos sobre el acoso sexual, yo voy a deletrear algunos. Por ejemplo, las mujeres hacen cargos falsos de acoso sexual. Bueno, son muy pocas las mujeres que lo dicen solamente para fastidiar a un tercero. Los hombres tienen un instinto sexual que no se puede contener. Eso es absolutamente falso. Yo me acuerdo que en mi adolescencia te decían eso. No, tú tienes que entender que si tú no le das todo lo que él necesita, él tiene que buscarlo en algún lugar, porque eso le hace daño. Yo lo oí, yo no soy tan mayor. Las mujeres tienen la culpa de ser acosadas porque van demasiado provocadoras, el tema de la ropa. Es normal que los hombres hagan bromas con contenido sexual en público, eso hay que aguantarlo, eso es parte del compartir. Y las conductas sancionadas por la ley son las acciones, por lo tanto, si son miradas, comentarios, mensajes, yo no le puedo la mano, yo he oído a gente que dice eso, no, pero yo no la toqué, sí, pero les he hecho la vida imposible. Y una mirada no deseada que es inapropiada de manera constante, Carmen, en un medio laboral, por ejemplo, es muy, muy desagradable. O cuando por ser mujer, porque hay acosos que son más sutiles. Yo recuerdo una vez que en una reunión en donde yo recuerdo que yo tenía un cargo jerárquico, en esa reunión, alguien de repente, en medio de un debate muy, muy serio, me dice, mira mami, y yo recuerdo una manera muy inapropiada, porque yo no tenía ninguna confianza con ese caballero. Y yo le dije, mira, tú me puedes manifestar tu aprecio, pero retírame el mami, por favor. Y más en este contexto. O cuando tú estás diciendo en un debate muy acalorado, eso ya es muy sutil, y de repente se queda mirándote un caballero y te dice, pero tú sí estás bonita. Tú sí te pones bonita cuando te pones brava. O sea, sacándote de contexto cuando tú estás desempeñando un rol y cuando tú estás defendiendo unas posiciones. Ese tipo de cosas es muchísimo más sutil. Ahora nos estamos refiriendo en acoso sexual a cosas mucho más graves. Para la víctima es sufrimiento psicológico, se producen cambios en el comportamiento, esa persona comete el error de aislarse, de deteriorar las relaciones que pueden apoyarla, se enferman. Hay personas que incluso piensan en el suicidio, tienen pánico a perder su trabajo, pueden tener accidentes porque cuando tú estás estresado la accidentalidad aumentan y los tropiezos y los choques en la calle. Para quien te emplea hay una disminución notable de la productividad, hay una alta rotación del personal, gastos que tienen que ver con indemnizaciones, dificultades para llenar las vacantes porque poco a poco se va propagando y es un tema reputacional, hay un deterioro en las relaciones laborales cuando esto se produce y para la sociedad pues hay un costo a largo plazo para la reintegración de esa víctima. Hay gente que no se recupera, Carmen, y que no vuelve a emplearse. Para la sociedad supone un incremento de la violencia. Hay gastos legales y penales y hay una barrera más para el acceso, sobre todo de las mujeres, a ciertos niveles y a los mejores salarios, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención hacia quienes quieren pensar que esto es un tema personal, fallas puntuales entre personas defectuosas o necias, para
indicar que pierde mucho una empresa, una institución de cualquier naturaleza, cuando no se hace nada al respecto. Al tiempo que digo eso, Carmen, digo que también hay que ser sumamente escrupulosos cuando tenemos que probar, lamentablemente tiene que ser así, el que el acoso se está produciendo. Y hoy en día la gente es tan ingenua, Carmen, que la mayoría de los acosos que que me llega información, además de el caso que está en el tapete, pues utilizan otro número, otro teléfono, utilizan el WhatsApp, mandan mensajes de voz, no dándose cuenta que están dejando una huella digital que no se borra. Afortunadamente para las víctimas, cuando se produce así, pues puede haber algún elemento y puede ser que incluso se hagan la vista gorda y digan, no, es que fulano es medio mujeriego y tiene ciertas debilidades. Yo he oído eso, decir, no, él es una persona extraordinaria, un hombre muy inteligente, pero él tiene, tú sabes, él tiene sus cositas, sí, sus debilidades. Sí, mira, has hecho un análisis absolutamente equilibrado, objetivo, te has puesto en el fiel de la balanza y me encanta, porque de eso se trata. Sin embargo, oye mi decepción, todo eso que has planteado está tipificado ya tanto en el Código de Trabajo como en el Código Penal. Pero ¿qué ocurre? Es muy difícil de probar, no se atreven los agraviados o las agraviadas a interponer las denuncias correspondientes, pero lo peor es que el rechazo colectivo es más para la persona que se atreve que para el perpetrador. Tú has trabajado siempre en la academia, a mí me ha tocado trabajar en funciones públicas desde que me inicié como adulta. Y lo más curioso es que todas las personas, incluso las personas encargadas de aplicar la ley, saben quién es el acosador de la institución. A donde más se llega es a trasladar al oscuro objeto del deseo del consultor o del jefe o del director de departamento. Entonces, con esas famosas comisiones de género que se crearon en todas las instituciones públicas y privadas por acuerdos internacionales, entonces siempre hay una persona encargada. Entonces tú le dices, mira, es que me está acosando el consultor, que eso, y a fulana, no, mira, lo que vamos a hacer es que te vamos a trasladar. Por eso, Marimora, cuando yo escribí, exacto, en la academia pasa el profesor acosador, pero ese profesor acosador también tiene muy buenas credenciales porque cumple con su trabajo como profesor, porque es muy inteligente, porque es muy innovador, o porque es honesto, pero acosa a todas las muchachitas que están en el aula. Entonces, lo que más lamento, y más ahora con esta denuncia de 2 jóvenes abogadas, es que contra ellas, en el caso específico, y sé que usted no ha querido referirse a casos específicos, lo que ha caído es como una lava volcánica. Esas 2 muchachas están en la mira, ellas son parte de una conspiración para evitar que la cruzada ética del país continúe. Si eso ha pasado con estas 2, imagínese usted la echada para atrás de todos los casos de acoso que existen en tribunales, en organismos internacionales, en empresas privadas, en Palacio de Justicia, en fiscalías. Entonces hemos bancos, involucionado, exacto, hemos involucionado por el gran manejo que se le ha dado a este caso, y ya mira, te pueden encerrar en el baño y tú no vas a decir nada, tú vas llorando a tu casa y ya. Yo creo que es muy importante que este caso, al que yo sí hice referencia la semana pasada, del tema de las abogadas, yo le voy a prestar a eso mucha atención por el precedente que supone. Más allá de a quién utilizaron ellas para defenderse, yo pienso que aquí lo importante es probar si estamos ante un individuo acosador.
Y si es verdad, y te creo, porque tú eres abogada, de hecho yo iba a preguntarte a ti sobre este tipo de cosas, porque aunque por temas de trabajo he tenido que consultar el código, pues no es lo mismo un profano que lo lea a que un abogado te lo interprete, una abogada te lo interprete, con tu dilatada experiencia en estos temas. Si eso no sale bien, perdemos nuevamente una oportunidad de avanzar en el reconocimiento de ciertos derechos. Se va a banalizar el tema y me ha dolido mucho que comunicadores que han sido defensores y defensoras de los derechos de las mujeres hayan caído en esta diatriba que ha declinado hacia lo político. Aquí el tema no es dónde se denunció, dónde se dijo, que el comunicador sacó la noticia o no. Aquí lo que hay que averiguar es si eso ha pasado o no ha pasado. Y si se dieron las señales adecuadas, no importa la institución que sea. Entonces, porque cada vez que hay una mujer o un hombre que tiene la valentía de dar ese paso, de denunciar, y lo que recibe, además del escarnio público, la duda y la burla pública, es la dejación de los llamados a hacer respetar la ley, eso siempre implica un gran retroceso social y democrático. Siempre estamos mirando la democracia en lo macro. Tú hablabas ahorita que solo hablamos de las fallas o delitos en la administración pública. La democracia es un sistema que debe cubrir todos los estamentos de una sociedad en la que se supone que ese es el sistema de convivencia política y social. Entonces me preocupa porque hace falta mucho valor para dar ese paso. Yo en el pasado, te estoy hablando de quizá 15 años atrás, me duele el no haber tenido la suficiente conciencia de qué era lo que yo tenía que hacer y haber visto compañeras mías ser acosadas. Recuerdo que lo más que llegué fue como a confrontar a quien hacía eso, que era mi superior, y a decirle qué es lo que está pasando, que fulana salió de su despacho llorando. A partir de ahí, Carmen, lo que se desató contra mí, yo me lo voy a reservar porque me quitaron funciones, pasó de todo ahí. Claro. O sea, el solo hecho de tú como insinuar, yo con mucho miedo en aquel entonces, porque a veces cuando tú tienes un medio de subsistencia, es que están jugando con tu comida cuando es en el trabajo que eso está ocurriendo. Entonces me arrepiento por no haber tenido la conciencia y creo, Carmen, que es muy importante hacer una gran pedagogía social. No siempre la actitud de ciertas personas es por fastidiar o por negar derechos. He dicho varias veces aquí que hay gente que no tiene conciencia y quiero dar algunos ejemplos de esos acosos sexuales como una manera de reforzar esa parte pedagógica. Por ejemplo, cuando hay contacto físico innecesario y no deseado, observaciones molestas, miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, peticiones de favores sexuales, insultos, bromas e insinuaciones que siempre tienen un carácter sexual, bromas, gestos o miradas que tienen un contenido sexual también, pellizcos, jalones, manoseos, restregar a la víctima contra alguien de un modo sexual, propagar rumores sexuales acerca de la víctima, mostrar o dar o dejar imágenes sexuales, que ahora con el sexting esto está muy de moda, que de repente tú abres tu WhatsApp y te encuentras con una sorpresa desagradable, grafitis, mensajitos a la víctima en baños, vestuarios, forzar a que te besen. Yo recuerdo que jovencita, recuerdo 3 besos muy desagradables, Carmen, que recibí sin que yo hubiera dado la más mínima señal, porque no es que tú no puedes apelar a la sorpresa, que hay gente que te dice, no, porque que ahora habrá que mandar un acto de alguacil para yo. No, es que se nota cuando una persona tiene, digamos, te está propiciando el espacio para que tú des ese paso, pero un beso forzado que viene de la nada, con un individuo a quien tú no leas, es una de las cosas más desagradables del mundo. Me recuerda el final de la novela La Regenta de Clarín, Carmen,
que cuando la regenta va a buscar el magistral a la catedral, hay un monaguillo que la besa y ella siente, que no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, que el beso de un sapo, porque no hay cosa más desagradable que algo que tú no quieres recibir, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, ha pasado que si tú no quieres recibir, ser acosado y protestas, un hombre se le dice, no, es que tú eres gay, o una mujer, no, es que tú, y entonces empiezan a difamarlo, porque aquí todavía se puede difamar. Es increíble que Cuba, que es un régimen autoritario, ayer haya aprobado con un 65% en un referéndum el tema de los derechos de la población LGBT, y aquí estemos, Dios mío, tan en la caverna en eso y tantos otros temas, ¿no? He sabido, Carmen, por ejemplo, de médicos que en concreto, que me lo tengo que reservar porque son cosas que yo sé a través de mi trabajo, que una persona que se encargaba de hacer estudios, bueno, lo trasladaron de hospital, era privada, de una clínica privada. Todo el mundo sabe, es una persona sumamente buena en su profesión. Todo el mundo dice, mira, ten cuidado con fulano, con el doctor fulano, que a él se le va la mano. Claro. Como una anécdota más, ¿no? Entonces, hay gente que no tiene la fortaleza de dar un boche bien dado, o de decir, esto se acabó, yo no lo aguanto, me voy de este trabajo. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad. Y es verdad que los acosadores se ceban precisamente con víctimas que son más débiles, como pasa con el bullying. El que va a ser objeto de bullying en un colegio, en una escuela, no va a ser el muchachito que se cuadra y te da una trompa, como dicen aquí, sino que es el cuatro ojos, el que tiene los lentes, el flaquito, o la muchachita que es tímida. Los acosadores saben perfectamente a qué víctima utilizan. Es verdad que afortunadamente a veces se equivocan. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.